Neumología Peruana, Centro de Enfermedades Respiratorias. A presentar a nuestro siguiente expositor. Con nosotros ahora va a estar el doctor Miguel Ángel Martínez García. Él es jefe de la sección de neumología en el Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, ex editor en jefe de los archivos de bronconeumología que todos leemos. Pues él ha elaborado las primeras guías a nivel mundial sobre bronquiectasias en el año 2008. Ahora colabora como editor asociado de la ERJ, la European Respiratory Journal. Cuenta con más de 300 publicaciones y editor de 5 libros hasta la actualidad. Y ha tenido 12 premios a la investigación. Todo un gran investigador y médico, el doctor Miguel Ángel. Miguel Ángel nos va a presentar ahora el tema sobre broncodilatadores y su rol en las bronquiectasias. Adelante, Miguel Ángel. Bueno, pues en primer lugar voy a compartir la charla. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Correcto, Sí, correcto. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, a Alfredo, a todo el comité organizador de esta interesantísima reunión, porque estoy viendo que, bueno, que además de que el programa es muy, muy atractivo, se dedica únicamente a bronquiectasias, y es verdad que este tipo de reuniones las necesitamos, los que nos dedicamos a bronquiectasias, y además habéis conseguido reunir a un elenco de expositores, de speakers realmente muy importante de todo el mundo. Con lo cual me congratulo, me alegro y os doy por ello la enhorabuena. Mi tema de hoy es hablar sobre los broncodilatadores en bronquiectasias. Bueno, yo creo que con la primera diapositiva casi voy a resumirlo todo. En una búsqueda en PubMed que hice hace poco, en febrero de 2025, bueno, pues busqué los estudios sobre broncodilatadores, sean LABA, LAMA o de corta duración, que había en EPOC, en asma y en bronquiectasias. Vi que en EPOC había más de 3.700, vi que en asma había más de 4.000 y vi que en bronquiectasias, que recordemos que es la tercera en frecuencia enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas después del EPOC y asma, había 82. Pero claro, lo que más me llamó la atención es que cuando nos íbamos a los randomized clinical trials, a los ensayos clínicos randomizados, había casi 700 en EPOC, lógicamente estamos, pues ya, bueno, los vemos por todas partes, más de 700 en asma, pero fíjense ustedes o vosotros que nada más que hay 2 ensayos clínicos randomizados sobre broncodilatadores, sean LAMA, sean SABA, sean LABA, en bronquiectasias, lo cual absolutamente es contrario a la práctica clínica que nosotros hacemos. Es decir, la evidencia científica de los broncodilatadores que damos muy a menudo en pacientes con bronquiectasias estables, fuera de un proceso de agudización, es prácticamente nula. Este es el primero de los ensayos clínicos que se publicó sobre el uso de broncodilatadores en bronquiectasias. Fíjense ustedes que data del año 2012, hace, pues bueno, ya mucho tiempo, 12, 13 años. Es de nuestro grupo de trabajo y fíjense ustedes cómo prácticamente nos lo publicó un CHEST, prácticamente con 18 y 19 pacientes, algo muy, muy, muy poco. En este demostramos cómo, teniendo en cuenta que los corticoides inhalados pues no son la mejor terapia para pacientes con bronquiectasias, salvo que tengan asma, aspergilosis o en EPOCs graves o sean eosinofílicas, conseguimos demostrar, con 18 y 19 pacientes poco se puede demostrar, pero sí que conseguimos, la hipótesis de que al añadir budesonida y formoterol a dosis altas, conseguíamos reducir la cantidad de corticoides que dábamos y con ello además conseguir una mejoría en la calidad de vida. Es decir, parece que los broncodilatadores, estos broncodilatadores, en este caso budesonida y formoterol en un único dispositivo, conseguían una reducción de los corticoides inhalados al aumentar esta dosis y además con más eficacia, lo cual era una buena noticia, pero recordemos, 18 y 19 pacientes.
Y el último y segundo de los estudios sobre, en este caso sobre LAMA, Randomized Clinical Trials, de broncodilatadores en bronquiectasias, es este, fíjense los números, bajísimos, 45 y 42, perdón, 44 y 42, es el único que hay publicado recientemente en 2024, no encontraba, en este caso con tiotropio, no encontraba mejorías en las exacerbaciones o en la clínica, pero sí que encontraba una discreta mejoría de la función pulmonar que se preguntaban los autores si clínicamente era significativa. No tenemos absolutamente nada más en la evidencia científica. Nada de SABA, de broncodilatadores de acción rápida, y realmente es sorprendente que esto sea así, porque son ensayos clínicos que realmente son sencillos de hacer. Son ensayos clínicos que no tendrían que tener ningún tipo de problema ético. Y son ensayos clínicos que no sé por qué razón, pues no se producen, no se hacen. Probablemente sea un tema comercial, probablemente sea un tema de que los damos muy a menudo y ya damos por hecho de que si en EPOC y en asma funcionan, ¿por qué no van a funcionar en bronquiectasias? Y esta pregunta, pues muchas veces no deberíamos de hacerla. Hay algunos estudios, en este caso ya sí que transversales y longitudinales, no son ensayos clínicos, que al menos nos dan la buena noticia de que son seguros estos broncodilatadores de acción prolongada. Pero fíjense ustedes como muchos de ellos son prospectivos o retrospectivos, no son ensayos clínicos, y en muchos de ellos no se excluía pacientes con asma y con EPOC, con lo cual los resultados podrían estar ciertamente trastocados, las conclusiones podrían estar ciertamente trastocadas como consecuencia de que estos pacientes estuvieran también incluidos en estos estudios. Sí que veían ciertas mejorías en algunos parámetros de calidad de vida, en algunos parámetros clínicos, pero desde luego lo que más llama la atención es que al menos podemos quedarnos tranquilos de que los broncodilatadores de acción prolongada tengan o no tengan su indicación en pacientes con bronquiectasias, bueno, pues al menos podemos decir que son seguros a las dosis lógicamente indicadas, a las dosis recomendadas. Bueno, y las dos preguntas que yo me hago realmente es, ¿por qué no se hacen estos ensayos clínicos en bronquiectasias? ¿Es quizá porque no se usen en bronquiectasias? Fíjense esta diapositiva porque es muy interesante. Es una diapositiva que se extrae, bueno, en este caso de 4 registros en los que había información sobre el uso de broncodilatadores y sobre la función pulmonar. Fíjense que son registros con miles de pacientes, salvo este último. Fíjense que las edades están entre 55 y 70 años. Son EPOCs o una obstrucción que podríamos considerar más o menos moderada. Y la obstrucción, bueno, pues ocurre entre un 35 y un 50%. Pero fíjense ustedes el sobreabuso que se hace con LABA y LAMA, porque se supone que estos pacientes, cuando utilizan broncodilatadores, es porque tienen algún tipo de obstrucción al flujo aéreo. Sin embargo, los utilizamos bastante más que el porcentaje de obstrucciones al flujo aéreo que vemos en los pacientes. Esto es preocupante por 2 razones. Primero, porque no hay evidencia, aunque son muy seguros, pero a mí lo que más me preocupa es que junto con estos dispositivos que llevan el LAMA y el LABA incorporado, también se incorporan los corticoides inhalados. Y muchas veces podemos caer en el error de decir, bueno, en lugar de darle un broncodilatador, sea LABA o LAMA, le doy este broncodilatador que además lleva un corticoide inhalado y, ¿por qué no?, le va a hacer un buen efecto. Esto es un grave error en pacientes con bronquiectasias que no tienen asma o no tienen un EPOC muy evolucionado. Incluso tenemos ahora dispositivos con triple terapia que los damos muy a menudo y que también llevan corticoides y que por lo tanto estamos cometiendo un error dando estos corticoides a pacientes con bronquiectasias, como digo, no sin asma o sin un EPOC muy evolucionado. Bueno, ¿y qué nos dicen las normativas? Es una diapositiva un poco compleja, pero después la resumiré. Bien, no pueden hablar más que un nivel de evidencia de expertos. Aquí ponen, bueno, aquí doy algunas claves de lo que dicen las guidelines europeas, las británicas, las españolas,
las de Arabia Saudí, que también tienen unas, y las de Australia. En general, lo que nos dicen es que los broncodilatadores de acción corta los utilizamos antes de la fisioterapia, como decía nuestra compañera, o antes del tratamiento antibiótico inhalado, que los LAVA los utilicemos en aquellos pacientes, aunque la evidencia desde luego es muy poca, pero bueno, que los utilicemos en aquellos pacientes que tengan obstrucción del flujo aéreo y algún síntoma como la disnea, o bien en aquellos en los que tengamos que reducir de una forma importante los corticoides inhalados. En los LAMA, perdón, lo que se les decía, lo que decía, en este caso la British Thoracic Society, es que les ofrezcamos a los pacientes entrar en ensayos clínicos a pacientes para ver si realmente, bueno, la disnea mejora. Y que desde luego no deben de darse a los pacientes, salvo que tengan, como he dicho en varias ocasiones, EPOC o asma. Bien, por lo tanto, y echando un poco hacia un lado la evidencia, en la práctica clínica, y hasta que nueva evidencia nos llegue, ¿cuáles serían las indicaciones, las posibles indicaciones sin evidencia en los que podríamos utilizar broncodilatadores y que podrían irnos bien? Bueno, una cosa ya ha sido dicha, en este caso los SABA, los de short acting, antes de la fisioterapia de los mucolíticos inhalados o bien de los antibióticos inhalados. Segundo, en pacientes que tengan obstrucción al flujo aéreo y además sean sintomáticos, por ejemplo la disnea, se me ocurre que muchas veces puede haber una hiperinsuflación en estos pacientes y no haya una clara obstrucción al flujo aéreo y quizá con los broncodilatadores también podamos disminuir esta disnea. Todo son suposiciones, todo se basa en la experiencia que nosotros tenemos después de años dando broncodilatadores en nuestros pacientes con bronquiectasias. Una tercera opción sería, lógicamente, aquellos que tengan un asma o un COPD concomitante. En estos casos, lo que se recomienda es no cambiemos el tratamiento broncodilatador que los pacientes con asma y COPD tienen. La otra sería en el caso de exacerbaciones, aunque yo aquí no he hablado de exacerbaciones, sino tan solo de bronquiectasias estables, bueno, pues utilizar los broncodilatadores de acción corta de la misma forma que los utilizamos cuando hay una exacerbación de EPOC. Evidencia ninguna. Y por último, como ya he comentado alguna vez, pues probablemente tengan un beneficio para reducir los corticoides inhalados en aquellos pacientes, bueno, que los llevan a una dosis alta. Desde luego, es evidente que nos falta por conocer muchísimo sobre el efecto de los broncodilatadores con bronquiectasias. Yo sigo sorprendiéndome de por qué no hay más ensayos clínicos cuando tenemos 4 o 5.000 o más, no recuerdo el número, en EPOC y asma. Pero desde luego todas estas ideas deberían de ser comprobadas y ver si realmente los broncodilatadores son efectivos. Lo primero, ver qué vías fisiopatológicas explican la acción de los short y los long antibroncodilators, de los broncodilatadores de acción prolongada y acción corta, o su combinación. Después, ¿qué efecto pueden tener en la función pulmonar a lo largo del tiempo? Si este efecto que se produce al principio, después se prolonga a lo largo del tiempo. Después también tendremos que ver cuál es su seguridad y según qué dosis, si a dosis alta es seguro, sobre todo en los problemas cardiovasculares o en la hemoptisis que pueden tener estos pacientes. ¿Cuál es la mejor de las posologías? Si en monoterapia o junto con otros broncodilatadores o asociándolos a corticoides inhalados a dosis bajas. ¿Cuál es el manejo que debemos de hacer con los overlap, tanto con asma como con COPD en pacientes con bronquiectasias? Lógicamente, el efecto a largo plazo sobre los outcomes clínicos, los síntomas, la calidad de vida, la mortalidad incluso. El tratamiento de los broncodilatadores de rescate, que utilizamos muy a menudo en asma y EPOC y que aquí no sabemos muy bien qué hacer. ¿Cómo manejar estos broncodilatadores en pacientes con exacerbaciones de bronquiectasias? Y por último, cómo manejar también a los pacientes con altas dosis de corticoides inhalados y que quizá con los broncodilatadores consigamos disminuir estas dosis que le va a hacer muy bien al paciente con bronquiectasias que no tenga asma y que no tenga EPOC. Esta es mi última diapositiva, como 3 ideas fundamentales que me gustaría
dejar clara a todos sería que los broncodilatadores en bronquiectasias los estamos utilizando más por experiencia que por evidencia. Segundo, que afortunadamente estamos dándonos cuenta que aunque los utilizamos mucho, son fármacos muy seguros. Y la tercera y última que me gustaría resaltar es que, desde luego, ya lo he dicho varias veces, pero me gustaría resaltarlo, es que es inconcebible que, siendo las bronquiectasias esta tercera enfermedad más frecuente inflamatoria crónica de la vía aérea después del EPOC y asma, no existan prácticamente que dos pequeños ensayos clínicos sobre la acción de los broncodilatadores, y ni siquiera lo hay sobre los corticoides inhalados. Nada más y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muy esclarecedora tu charla, porque pues te comento que en Perú el uso de broncodilatadores de acción corta, tanto el salbutamol que tenemos acá como el ipratropio, son el pan de cada día. Sí. Y no así el uso, por ejemplo, de el suero salino hipertónico del que nos habló Martina y que tiene mucha más evidencia. Neumología Peruana, Centro de Enfermedades Respiratorias.